Hola a todos. ¿Qué tal? Vamos a esperar un cachito que entren algunos más. Mientras tanto voy a ir compartiendo. Hola Helen, abogado, ¿me escuchas? Helen Bogado, ¿me escuchas? Helen Bogado, ¿me escuchas? Hola, profe, me parece que no hay ninguna Helen en la clase. Recién acabo de hacer entrar. Puede que se haya salido.
Bueno, está bien. Bueno, cuando me diga Censo, comenzamos. Bueno, bien. Antes de empezar, ya sabíamos que esta unidad no es una unidad donde vamos a tener material nuevo. Todo lo que vemos acá ya lo habíamos visto en unidades anteriores. En esta unidad lo único que hacemos es resaltar las relaciones de igualdad que hay entre los dos costos medios, el total medio y el variable medio, con el costo marginal. Eso es de lo único que trata esta unidad. Nada nuevo, ya lo hemos visto en la unidad 5 y anteriores. Todos los procedimientos que están acá son todos los mismos, aunque con algunas leves variantes, pero son todos iguales. Por eso, antes de empezar, quería preguntar si hay alguna duda respecto de alguna parte o de algún tema relacionado con algo que no haya quedado claro, ¿sí? Podemos responder primero esas preguntas antes de arrancar. Tengo que entender que no hay preguntas. Con relación a las dos prácticas que les envié, ¿alguien las está haciendo? ¿Cómo le está yendo? Yo hice los primeros puntos y hasta ahora bien. Bueno, perfecto. Después de que terminemos esta unidad, vamos a empezar con la parte contable de los costos, pero vamos a intercalar en algún momento las respuestas si tienen alguna duda o si no tienen por ahí, si no saben usar la graficadora o no la han instalado, o no la tienen, lo que sea, y no pueden hacer las verificaciones, las hacemos en algún momento, cortamos la parte contable y hacemos las verificaciones esas. Bueno, vamos a ir a la consigna 3, que fue, entiendo, donde quedamos la vez pasada. ¿Está bien? Sí, Bueno, profe. la consigna 3 es determinar analíticamente y después tabular esos valores, o sea, ponerlos en la tabla, quiere decir, los mínimos del costo total medio y el costo variable medio. Entonces, el procedimiento ya lo sabemos. Primero hay que averiguar cuál es la función derivada del variable medio y luego, operando con esa función derivada, determinamos en qué valor de Q la función derivada, o también la llamamos marginal, alcanza el valor 0. Es decir, no es positiva y tampoco es negativa. Ese valor de Q será donde el costo variable medio alcanza el mínimo. Ya sabemos que cuando la derivada alcanza valor 0, su principal o está en un máximo o está en un mínimo. En este caso, el variable medio tiene solamente un mínimo, así que por lo tanto lo que vamos a encontrar es ese mínimo. El valor de Q donde se produce ese mínimo. Seguidamente, para el costo total medio vamos a hacer lo mismo. Pero la diferencia va a estar en que para averiguar el valor de Q de la derivada del total medio, ¿sí?, vamos a hacerlo por un método diferente que se llama método de aproximación. Igualmente que en la otra situación, ese valor de Q que lo tomamos aproximado será donde el total medio alcanza su mínimo.
también aproximado. Por otro lado, como los polinomios costo variable medio y total medio son racionales, es decir, que se presentan en la forma de una fracción, están escritos en la forma de una división entre dos polinomios, para hallar sus derivadas aplicaremos la regla para derivar polinomios cuando son fraccionales. Está bien. Vamos a empezar con la determinación del mínimo del variable medio. Primero vamos a obtener, como ya se dijo, el variable medio prima, que es la primera derivada del variable medio, y acá tenemos el polinomio racional del costo variable medio, que es el costo total, eso que señalé ahí, dividido entre un Q. Ya sabemos que el polinomio es racional cuando en el denominador aparece la variable. No importa si en el numerador hay un número en vez de un polinomio. Puede ser que haya un número fijo, pero si en el denominador hay una variable, entonces el polinomio es una fracción racional. Recíprocamente, si arriba tenemos un polinomio y abajo tenemos un número fijo, el polinomio no es racional, es un polinomio en t, escrito en la forma de una especie de fracción, pero es reductible a polinomio en t. Bueno, ya sabemos que para derivar la fracción tenemos que derivar el numerador, y eso lo multiplicamos por el denominador sin derivar, y todo eso se lo restamos del numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado. ¿Sí? Todo eso es el numerador de la fracción de acuerdo al procedimiento o a la regla de derivación del polinomio racional. Y todo eso está sobre, o sea, es el numerador del denominador, que viene a ser el mismo denominador que teníamos antes, elevado al cuadrado. Con las cuestiones de la aplicación de las derivadas, no sé si hay algún inconveniente, es cuestión de aprendérselo de memoria, están en la unidad 5. ¿Alguna pregunta con esto? De mi parte no, profe. Bueno, seguimos ahora. Lo que hacemos es multiplicamos. ¿Dónde estamos? Acá. Multiplicamos distribuyendo este polinomio entre todo este otro, y nos sale toda esta otra expresión. Y por el otro lado multiplicamos el 1 en todo este otro polinomio, y me queda toda esta otra expresión. La operación principal en el numerador pasó a ser la resta. Así que hacemos la resta y me va a quedar finalmente esta expresión. El denominador, por el momento, no lo hemos usado. Bueno, con relación a... ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, bien. Seguimos con el procedimiento. Lo que queremos hacer es, a esa derivada, averiguar cuál es el valor de Q para cuando su valor funcional alcanza el 0. Es decir, averiguar la raíz. Forzamos la igualdad a 0. El resto queda todo igual. Y después este denominador lo pasamos multiplicando al primer miembro. Naturalmente se va a cancelar. Así que la expresión más chiquita que me va a quedar es esta que está acá. Miramos atentamente y vemos que el polinomio tiene grado 3. Es el mayor exponente que hay, por lo tanto es el grado del polinomio. Tiene grado 3. Así que vamos a encontrar como máximo 3 raíces. Ya sabemos que si el polinomio es impar, en este caso es impar, vamos a tener hasta 3 raíces, pero como mínimo también podemos llegar a tener 1. ¿Sí? Bien. Vi que entró Helen Bogado. ¿Me escuchas? Sí, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ahí me mandaste un correo con la constancia de las vacunas. Yo te contesté que nosotros no hacemos
clases virtuales por el momento. No, Eso eso lo fue había... hace mucho, cuando usted recién había empezado a hablar de que había la posibilidad, entonces, pero después dijo que no. Ajá, no me fijé, a ver, la fecha. En septiembre, Sí, el mes pasado creo que fue, sí, sí. principio de septiembre. Bueno, bueno, no está bien. Entonces, vos igual ya, ahora ya estabas al tanto de que nosotros la vamos a seguir haciendo virtual por el momento hasta que yo les avise si volvemos o no a la presencialidad. Sí, sí, porque después aclaró usted que íbamos a hacer virtual nada más. Ajá. Bueno, está bien, perfecto. Gracias, Helen. Ok, profe. Volvemos ahora acá. Decía, el polinomio puede tener seguro una raíz y puede tener 2 o hasta 3 raíces. Más no puede tener porque es de grado 3. Como se trata de un polinomio que no es línea recta, entonces seguro tiene una raíz. Si fuera una línea recta, es un polinomio impar, como repito, y puede ser que la línea recta esté paralela al eje y entonces no tenga raíz. Un caso particular. En este caso, por lo menos una raíz tenemos. Factoreamos el segundo miembro. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de la operación de factoreo? ¿Cómo se hace? De mi parte no, profe. No, profe. Bien, factoreamos el segundo miembro y observamos directamente de la forma que quedó escrito en la forma factoriada, vemos que si esta Q, ya sabemos que simultáneamente todas las Q son el mismo valor, ¿no es cierto? Si esta Q fuera 0, esta no importa si es, naturalmente también va a ser 0. Pero si esta fuera 0, 0 al cuadrado es 0, por 0,76, 0, todo esto se hace 0, multiplicado por el corchete se hace 0. Así que ahí tenemos una de las dos raíces. El costo variable medio prima va a valer 0 cuando, por eso pasamos a la forma factoriada, porque es fácil mirando la forma factoriada determinar cuál puede ser el valor de las raíces. Simultáneamente, si esta raíz, si esta Q vale 10,789, para el caso, elevado al cuadrado y multiplicado por 0,76, me va a dar un número distinto de 0. Pero ese no es el importante es este. Si este valiera 10,789 positivo, el corchete se cancela. Es decir, que va a quedar un número restado de sí mismo y el resultado va a ser un 0, que multiplicado por cualquier verdura que haya del otro lado fuera del corchete va a terminar dando todo 0. Así que ahí tenemos las dos raíces. Una es 10,789 positivo, que va a ser el valor de Q que cancela el corchete, y el otro es el Q0. El Q0 no tiene sentido desde el punto de vista económico analizar el valor del costo variable medio prima en Q0. Pero el otro valor, la otra raíz, sí es muy importante. Tan importante es que hice esta unidad 6 solo por eso. Bueno, esto es lo que acabo de explicar y lo que está escrito acá. Así que me queda un Q de 789, lo podemos redondear a 2 decimales, quedaría 79, 10,79. Acuérdense que ustedes hacen las cuentas en por lo menos 3 decimales, si utilizan 5 está mejor, y al final el último número que sale ya en la respuesta final, la que no se va a toquetear para nada en el futuro, esa la pueden redondear a 2 decimales. Si redondean antes, empiezan a producir una dispersión de cálculo. Una vez que tenemos la raíz, o sea el Q 10,79 o 10,789, lo ponemos en la ecuación del costo variable medio y nos va a dar el valor de la ordenada al origen del punto de mínimo. Así que ahí tenemos un punto que tiene como todo punto dos coordenadas en el plano cartesiano.
un valor de Q y un valor de pesos. Ese valor de Q y ese valor de pesos se corresponden al mínimo del costo variable medio. Es un punto importante para graficar cuando haga la gráfica. Porque justamente ahí alcanza el mínimo. Eso por un lado. Y por otro lado, así no dibujamos el mínimo en cualquier valor de Q. Ojo al piojo. Así no dibujamos el mínimo en cualquier valor de Q. Hay un valor de Q que es el mínimo. Y después, más adelante en esta misma unidad, vamos a ver que ese punto, con esas coordenadas, si ponemos la coordenada Q en el costo marginal, me va a dar el mismo valor funcional. Quiere decir que ese punto es compartido entre el costo variable medio y el costo marginal 1. Esa es la importancia de esta unidad. Se igualan los dos valores en el mínimo del costo variable medio. Bien. Una vez que tenemos los dos valores, el valor del Q y el valor de los pesos, lo pasamos a la tabla para tenerlos fácilmente accesibles cuando lo necesitemos. Con esto terminamos de encontrar el mínimo del costo variable medio. Seguimos con el costo mínimo del costo total medio. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. El costo total medio sigue el mismo procedimiento. Vamos a derivar el costo total medio y vamos a obtener el costo total medio prima, que es la primera derivada del total medio. ¿Sí? Espérenme un segundito. Bien. Este es la ecuación del costo total medio, que vendría a ser el costo total con ese 600, que es el término independiente, que el variable no lo tiene, dividido entre Q. Ya sabemos que es un polinomio racional, porque hay una variable que es Q, una variable es una letra que puede asumir distintos valores, está en el denominador. Aplicamos la misma regla de derivación. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, todo eso menos numerador sin derivar, multiplicado por derivada del denominador. Y todo eso es el numerador. Dividido, igual que antes, el cuadrado del denominador. Bueno, distribuimos, esta Q la distribuimos, y este 1 lo distribuimos también multiplicando en el polinomio que está sin derivar. El denominador se mantiene igual. Restamos ahora todo esto, se lo restamos de todo esto otro, y me sale la resta de arriba. Abajo el denominador queda igual. Bueno, acá nos encontramos con el problemita de que ese 600 no tiene la Q escrita. Así que no lo vamos a poder pasar a la forma factoriada porque tiene cancelada la Q. Si fuera que la Q está en todos los términos, como nos pasó con el variable prima, el costo variable medio prima, sí se podía factoriar, que fue lo que hicimos. Pero en este caso no se va a poder. Y para resolver esa raíz vamos a tener que aplicar el método por aproximación. En principio, igualamos a 0, que es el valor funcional que estamos buscando, y queremos saber qué Q es la que hace que el costo total medio prima valga 0. En segundo término vamos a pasar el denominador multiplicando con el 0, es decir, pasamos el denominador al primer miembro, que se va a cancelar. La idea es encontrar una expresión sencilla o que tenga la menor cantidad de pasos posible para hacer cuentas. El polinomio de arriba, hace una gráfica. El polinomio de abajo hace otra gráfica. Son dos polinomios que hacen gráficas distintas. Espérenme un segundito.
Bueno, estoy de vuelta. Hay algunas emergencias domésticas que son, ¿no? Imprescindibles de resolver. Decía que estaba en que el polinomio costo total medio de arriba, de la expresión de arriba, respecto del costo total medio prima de la expresión de abajo, los dos son primas, hacen gráficas diferentes, pero tienen algo en común, y es el hecho de que los valores de Q, donde alcanza valor 0, son los mismos. Así que como a nosotros no nos interesa hacer la gráfica, excepcionalmente por ahí pueden hacer un pedacito de la gráfica en las cercanías donde corta el eje de las Q, como para mostrar que ahí está, pero en general con que marquen el punto donde alcanza el valor 0 aproximado está suficiente. En general esa gráfica yo no la pido nunca. Lo que nos interesa es el valor de Q donde el polinomio alcanza valor 0. Y eso tienen las dos gráficas en común. Las dos alcanzan valor 0 en el mismo Q. Por eso se llaman polinomios equivalentes, ¿sí? Los polinomios equivalentes tienen la característica que hacen gráficas distintas, pero tienen las mismas raíces. De vuelta vemos que el polinomio es cúbico y va a tener, por lo tanto, seguro una raíz, porque no es línea recta, es un polinomio cúbico, seguro una raíz tiene, y puede tener hasta 3. Vamos a empezar entonces con el método de aproximación. En principio, quería preguntar, ¿hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Ya saben que para aplicar el método por aproximación necesitamos tener primero la tabla hecha, que ya la hicimos en la consigna anterior. Interpretando la presentación tabular se infiere que el Q mínimo, si no es 14, se encuentra entre 14 y 15, porque hasta Q14 el valor funcional del total medio desciende y en Q 15.7 será esto, ya aumenta. A ver, en 15, en Q15 el 7 debe estar de más. Aumenta. Si lo tienen impreso, le borran el 7 ahí. Calculamos el costo total medio para estos valores y se confirma la existencia de dicho mínimo entre ambos extremos, en el intervalo 14-15, por el cambio de signo del costo total medio primo. Vamos a ver eso. Primero vamos a ir a la tabla, que es donde supuestamente, si estamos en una situación de hacer una gráfica, vemos que el costo total medio va descendiendo de valor, y acá, entre el 14 y el 15, concretamente está en el 15, en este caso, tenemos el mínimo valor. Lo que no quiere decir que esa sea la raíz. Nosotros en la tabla venimos trabajando de Q de 1 en 1. Así que en algún punto, si el costo es descendente, en algún valor va a alcanzar un mínimo. Y después va a ir subiendo. Pero eso no quiere decir que sea el mínimo que estamos buscando. Porque venimos, como digo, de 1 en 1. Q de 1 en 1. Es raro que el Q pueda llegar a estar en un número entero. Así que bueno, vamos a tener que aproximar la cosa. Vamos a copiar los valores 14 y 15. ¿Sí? No sabemos, de verdad les digo, no sabemos, en un caso hipotético que no supiera, el ejercicio lo hice yo, ¿no es cierto? Pero si está entre 14 y 15, por el 71-34, 71-30, o entre 15 y 16, o sea, 71-30, 72-28. Pero es más probable pensar que esté entre 14 y 15, porque los valores de 71-34 son más chicos que 72-38. Quiere decir que el valor funcional está más cerca en el Q14 que en el Q16. Y en el Q15 es cuando está más cerca que nunca. Así que el mínimo tiene que estar entre Q14 y Q15, por ahí. Y el mínimo de la tabla que tenemos es el Q15 en este caso. No me acuerdo si lo dije la vez pasada, pero estos dos valores, en la vez anterior los había hecho, a ver, creo que lo anoté por acá. Eran iguales. Sí, en el 5, en la unidad 5 se realizó en el Excel y me salieron dos números iguales. Y en este está realizada, no, en la anterior realizada en Graph están iguales y en este
están hechas con el Excel. Así que apareció una pequeña diferencia de un decimal del orden de las centésimas, es un error despreciable, pero quería nada más que quede como para explicar que pueden aparecer esas cosas. Y considerando que el primer decimal está bien, no hay problema. Con eso estamos re bien para encontrar la raíz con un grado razonable de exactitud. Decía, trasladamos entonces los valores de Q y los funcionales, ¿sí? El otro Q y el otro funcional, y hacemos nuestra tablita para nuestro análisis más exhaustivo. Q14, costo total medio 71.34, Q15 71.30. ¿Sí? En este caso también están copiados los otros que no son necesarios ahora porque los vamos a... simplemente están trasladados nada más. Estamos analizando el costo total medio. La derivada del costo total medio prima ya la tenemos, así que es la expresión esta que está por acá. Vamos a poner ahí el valor de Q14 y me va a dar como resultado menos 121 y 76. Y en el Q15 me da 120. Ya estoy viendo que razonablemente, la raíz tiene que estar en el medio entre Q14 y Q15. Por ahí tiene que andar, cerca del 14,5. Ya habíamos visto en la unidad 5 cuando resolvimos este mismo ejercicio que estaba en 14,59, me parece, ¿no? El tema es que el costo total medio está negativo y positivo. Si el costo total medio está en distintos signos en el intervalo, entonces podemos sospechar fuertemente que corta el eje, ¿sí? Viene de abajo, en este caso negativo, y corta el eje para alcanzar el valor positivo. Podemos ser un poquito más sutiles en el razonamiento y decir, bueno, puede ser que corte una vez o que baje y vuelva a cortar, ¿sí? Puede ser, porque tiene que terminar arriba. Empieza negativo y termina positivo. Así que vamos a decirlo de esta manera para ser más formales. Si el costo total medio prima tiene distintos signos, como cualquier otra función, corta el eje en por lo menos una vez y si no, un número impar de veces, ¿sí? Pero esto para nosotros siempre va a ser una vez nada más. Bueno, vamos a aplicar un método de aproximación porque los números son bastante grandes. Vamos a tratar de que esos valores se achiquen un poco. Cuanto más se achiquen esos valores, como ya sabemos que el costo total medio prima es curvo, cuanto más se achiquen los valores de Q, más se va a parecer a una recta. Entonces vamos a tener un grado de exactitud mayor. Bueno, acá aplicamos el método por aproximación con estos valores del costo total medio. El método por aproximación explicado en la unidad anterior, en la gráfica del total medio prima, a partir de su polinomio tomando los valores extremos del intervalo de costo total medio prima, arriba calculado, la exactitud de cálculo es menor a la del mismo cálculo de la unidad 5, por lo que el intervalo de Q que usaremos será 14,15. Bien, acá lo que estoy diciendo es que en lugar de que en la unidad 5, recuerdan, nos fuimos de 14 a 15, después hicimos 14,5, después hicimos entre 14,5 y hicimos 14,5, 14,75, lo fuimos aproximando, lo fuimos encerrando en el intervalo de las Q a la raíz. Después hicimos 14,625 y la achicamos a un intervalo muy pequeño. En este caso, solamente para mostrar cómo funciona el método por aproximación, en lugar de hacerlo de 14,625 en el intervalo 14,5 a 14,625, lo vamos a hacer en un intervalo 14,15 directamente, con lo cual vamos a sacar un error. ¿Sí? Es para que se pueda ver cómo es que si no achicamos suficiente, aparece un pequeño error. Tanto más grande cuanto más grande sea el intervalo de las Q. ¿Se entiende bien esto? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, será un ejemplo, dice, de una menor exactitud. Acá tenemos el costo total medio prima, que tiene la forma de una curva, que está en línea llena, y nuestro método, que es
representar el punto A, C con una línea recta, ya estamos viendo claramente que la solución va a quedar fuera de la línea. Lo que no quiere decir que sea una cosa terrible. En el caso depende del problema que estemos analizando, esa pequeña diferencia puede ser muy importante o puede ser poco importante. En general, si nosotros aproximamos a las milésimas, las Q, vamos a estar siempre en un valor que nos va a dar a todos perfecto. Bueno, el procedimiento es el mismo. Acá tenemos una gráfica donde vemos la intersección del costo marginal con el costo total medio. Este es el marginal, el que está en línea de puntos roja, y el costo total medio que está en la zona del mínimo, pero como tomamos un intervalo tan chiquitito de Q, parece que es una línea recta, pero no es una línea recta. Es una curva que viene descendiendo por acá, y por acá más o menos, ahí están superpuestas, ¿no es cierto? Acá es donde está la máxima superposición. Bueno, ahí es donde alcanza el valor mínimo. Y después empieza a subir despacito. La otra también sabemos que tiene forma de curva, aunque todo acá se ve como si fueran todas rectas porque el intervalo de Q es muy pequeño. Bueno, los métodos ya los conocemos. Es el método por resolución de triángulos semejantes o por la de la línea recta. Vamos a empezar con el de los triángulos semejantes. Sería el triángulo ABC. Sabemos que la distancia BC dividido la distancia BA tiene que ser el mismo número, el resultado de la división, que la DE dividido DA. Si lo hacemos en ese orden, me va a quedar la distancia DE en el numerador. Para el caso no importa dónde quede, lo podemos hacer de las 4 formas distintas. En 2 situaciones me va a quedar el DE arriba y en 2 situaciones me va a quedar el DE abajo. No importa eso, porque después hacemos la multiplicación cruzada y dividimos por el opuesto, a donde esté la incógnita, y la fracción donde esté la incógnita, y con eso lo vamos a resolver. Siempre me tiene que dar el mismo resultado. En este caso, la distancia BC es el 15 menos el 14, 15 menos 14, que es la distancia, ¿sí? BC, 15 menos 14, esto me está dando el 1. La AB o BA es el valor final, los 120, menos el valor inicial, los menos 120. Valor final 120 menos valor inicial menos 121,76. Esto me va a dar 241,76 positivo. Si yo armo bien ese delta I o delta Y, y la gráfica está creciendo, como pasa en este caso, el resultado me tiene que dar número positivo, y es la suma de todos estos valores hasta el eje, más todos estos valores desde acá hasta el eje. Si la gráfica estuviera para abajo, ese delta Y me va a salir negativo. Eso lo tengo que tener bien claro, porque si utilizo el método de la línea recta, en un caso la recta está con pendiente positiva, como está pasando ahora, y en el otro va a estar con pendiente negativa. Bueno, la distancia AD es desde el 0 hasta el valor de A, así que va a ser 0 menos el 121,76, me va a dar el 121,76. Y la distancia DE es la incógnita que quiero saber, así que hacemos las proporciones. BC sobre AB tiene que darme, cuando haga la división entre números, DE sobre AD. Así que si yo multiplico BC por AD y lo divido entre AB, me tiene que dar DE. Entonces tenemos que DE es igual a BC por AD dividido entre AB. Cargo los valores y hago las cuentitas. Me da 0,503. Digamos que lo aproximamos al 0,5. Entonces, la distancia
a la DE, o sea, a esta distancia que calculamos recién, le vamos a sumar los 14. Así que me quedaría 14 más el 0,5, 14,5. Fíjense que le pifiamos un cachitín, porque si hubiéramos tomado, por ejemplo, el punto C, si hubiera estado por acá, y el punto A hubiera estado, por ejemplo, por acá, entonces haciendo el triangulito ahí más chiquitito, se superpone la línea recta de la hipotenusa, se superpone mucho mejor a la gráfica que si la distancia de los puntos como está acá es mucho más grande, porque la curvatura hace que se aleje de la hipotenusa del triángulo. ¿Se entiende bien esto? Sí, profe. Bueno, sumamos entonces al 14 el 0,5 y me da 14,5, que ya sabíamos que nos iba a dar con un error mayor que el de la unidad 5, porque justamente el intervalo de Q que tomamos es de un punto, en lugar de casi una décima de punto, como fue en el otro caso, es 10 veces más exacto en el otro ejercicio. Bien. Tenemos entonces la raíz del costo total medio como un valor que hace 0 el costo total medio prima. Lo que hacemos ahora es calculamos el mínimo del total medio. Ese 14,5 lo ponemos en el polinomio del total medio, hacemos las cuentitas y me sale 71,17 en el Q 14,5. Así que acá tengo en el 14,5 tengo el 71,17 y ese punto es el mínimo del costo total medio, con un pequeñísimo error por no haber hecho mayor precisión en el intervalo de las Q, por no haberlo hecho más chiquitito. Pero para el caso el concepto sigue siendo el mismo. El costo marginal 1, si ponemos ese punto, si ponemos ese valor de Q en el costo marginal 1, me tiene que salir el mismo número de el valor funcional en el eje vertical, de tal modo de que cuando se resten esos dos valores me dé un 0. Naturalmente que siempre va a haber una pequeña diferencia por el hecho de que las máquinas son diferentes, los softwares son diferentes, eso se entiende, pero va a salir básicamente un número muy próximo a 0, ¿sí? 0, algo, 0,0 algo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el costo marginal 1 tiene el mismo valor funcional, o sea, el mismo valor en este eje. Acuérdense que cuando hablamos de funcional estamos midiendo en el eje vertical, que el costo total medio en el Q donde alcanza el mínimo, ¿sí? Que esta es una de las propiedades que se quiere reforzar en esta unidad. Lo mismo pasa con el que vimos anteriormente, en el 10, ¿cuánto era? 10,79 o 10,789. En el 10,79 ponemos ese valor de Q en el variable medio y acá me va a dar, a ver si está el valor por acá, estaba la de arriba, ¿no? No me acuerdo cuánto era el número ese. $24,6. Entonces, ponemos el valor de Q en el costo variable medio, sacamos el 24,6 y ahí tenemos las dos coordenadas de ese punto de mínima. Lo ponemos en la tabla del variable medio y si lo ponemos en el marginal, a ese valor de Q me tiene que dar el mismo valor funcional. ¿Por qué? Porque en ese punto, en ese valor de Q, se igualan los valores del costo marginal 1 con el costo variable medio. ¿Por qué se igualan? Y porque los dos miden lo mismo en el eje vertical. Quiere decir que la diferencia entre esos dos costos va a ser un 0. ¿Preguntas, dudas? No, profe, por el momento no. Bien.
Así que cuando ustedes hagan la gráfica, se tienen que asegurar de que el costo marginal en la zona creciente pasa por los mínimos del costo variable medio y del costo total medio. El primer mínimo que vamos a calcular es el mínimo del costo marginal. Ese es el primero que alcanza valor mínimo en el eje de las Q. Después está el mínimo del variable medio y después está el mínimo del total medio. En esos dos mínimos se produce la igualdad con el costo marginal. Ahora, mirando para acá atrás, costo variable medio lo graficamos para atrás, no hizo falta hacerlo, pero lo imaginamos por ahora, se va a juntar con este otro. Eso puede llegar a pasar o no, depende del polinomio con el que estemos trabajando. A veces esa igualdad se produce antes de que la Q valga 0, o sea, en Q negativa. Para el caso no nos interesa, no tiene ningún sentido económico, no tiene ninguna importancia. Cuando el costo marginal 1 está descendiendo y se iguala con el costo variable medio, ese valor no tiene ninguna importancia. Puede incluso, depende del polinomio, igualarse con el costo variable medio cuando está descendiendo, el marginal 1. Eso no importa. El asunto es cuando el marginal 1 está ascendiendo. Cuando el marginal 1 asciende, al igualarse con el costo total medio, ese valor de Q donde se iguala es un Q importante. Es un Q importante que no le vemos la importancia en este momento, salvando porque estoy insistiendo en que es importante, pero les voy a adelantar algo. El costo marginal, a partir de su mínimo en el sentido creciente, es la curva de oferta teórica de la empresa, sobre todo de la empresa en competencia perfecta, un modelo que vamos a ver en el año que viene, en segundo año. El hecho de que esa curva de oferta esté representada por el costo marginal 1, donde se iguala con los costos variables, se producen situaciones económicas interesantes, muy importantes. Por eso esto hay que tenerlo presente, porque tiene importancia, pero para el año que viene lo vamos a poder ver en aplicaciones sobre modelos más amplios, sobre modelos de estudios de empresas. En este caso estamos haciendo solamente teoría de costos nada más, ¿sí? No estamos haciendo un análisis más completo como el que vamos a hacer el año que viene. Pero, como podrán notar, son 4 unidades que le dedicamos a este asunto, justamente para simplificarles la vida al año que viene. El año que viene, cuando ustedes vean micro conmigo, ya van a tener adelantado todo este material, que me pareció bueno cuando lo incluí en costos. Yo esto no lo daba en costos. Me pareció bueno incluirlo, aunque tuve que sacrificar un poco algunos otros temas de costos, pero les ayuda mucho a hacer el razonamiento al año que viene en los modelos que son más complicados, ¿sí? Acá estamos trabajando, fíjense que empezamos con un polinomio y básicamente hacemos un análisis entre tres gráficas, o sea, 3 polinomios derivados de ahí. En micro vamos a hacer una cosa un poco más complicada. Vamos a trabajar con 11 polinomios. O sea que está bueno que ya de entrada esto lo tengan bien manejado, de manera de que se les pueda simplificar mucho el análisis cuando integremos las otras cosas que hay que integrar para hacer los análisis. Bueno, respuesta a consigna 5. Con la gráfica comprobar analíticamente la existencia de la igualdad. Nota, este es el tema principal de la presente unidad. Yo creo que si ya con todo lo que vengo insistiendo no se dieron cuenta que esto es lo importante, es porque están en otro planeta, ¿no? Todo lo anterior fue un preludio introductorio, repaso de temas ya estudiados en unidades anteriores, ¿no? Comprobación analítica de la existencia de igualdad. Si existe igualdad, el sistema costo variable medio igual a costo marginal ya igualado debe ser compatible y a la vez determinado. Dicho en sencillo, debe existir un punto cuyas coordenadas sean solución del sistema. Si fuera incompatible, significa que las gráficas jamás se igualarían, o sea, no existe punto de intersección. Y si fuera indeterminado, las gráficas se superponen en todos los puntos. No es posible determinar un punto de solución. En ambos casos, el sistema carece de solución. Voy a hacerlo con una grafiquita acá, esa es la explicación de ese párrafo. No hace falta que lo haga con líneas curvas, lo voy a hacer con líneas rectas.
Bueno, ya se enloqueció. Voy a hacer un ejemplo así, por ejemplo, acá vamos a tirar una línea y por acá vamos a tirar otra. Esta es la recta 1. Y esta es la recta 2, que son las dos integrantes del sistema. Esto vamos a suponer en un modelo matemático es la X y esta es la Y. Acá hay un punto donde si yo cargo el valor de X1 en la recta 1, en la ecuación de la recta 1, me va a dar este valor. Y si agarro esa X1 y la cargo en la recta R2, me va a dar el mismo valor. Quiere decir que en ese valor de X1 hay un valor funcional, vamos a llamarlo I1, que es el mismo para las dos rectas. En general eso se llama resolver el sistema, es encontrar el punto cuyas coordenadas puestas en una ecuación o en la otra, para los mismos valores de X me da los mismos valores de Y. Ahora, este sistema, así como está planteado, decimos que es un sistema compatible y además que es un sistema determinado. ¿Por qué se llama compatible y por qué se llama determinado? Bueno, lo voy a comparar con otro. Vamos a suponer que sobre R1 hay otra recta que se llama R3. Están exactamente una arriba de la otra. En el caso de la R1 respecto de la R3, mirándola como sistema, nos olvidamos de la R2. Estamos con la R1 y la R3 nada más. Resulta que todos los puntos son puntos solución, porque si yo cargo el valor de cualquier X en R1 y cargo el valor de la misma X en R3, me van a salir los mismos valores de Y, porque las rectas están superpuestas. Cada valor de X tiene el mismo valor de Y en una y en la otra. Por lo tanto, el sistema no puede determinarse cuál es la solución. Por eso se llama sistema indeterminado. Cuando las gráficas están superpuestas, no podemos decir este valor de X es la solución, porque hay infinitos valores de X que son solución. Por eso en este caso el sistema se llama indeterminado. Ahora vamos a suponer otra situación. Vamos a ver cómo se puede acá. Vamos a hacer un poco de uso de imaginación. Pero vamos a decir que esas dos rectas son paralelas. Esta sería la R4. Pues podría haber estado paralela a R2 para el caso C igual Pascual. Si dos rectas son paralelas, no se tocan nunca. Por ahí he escuchado decir a alguna gente que las paralelas en el infinito se tocan, no se tocan un carajo. No se tocan, punto. Las paralelas no se juntan jamás. Ni en el infinito, ni en el no infinito, ni en nada. No se juntan ni para tomar un café. Porque si no dejarían de ser paralelas. Esto es básico, ¿no? El razonamiento es básico.
Ahora bien, si tenemos dos rectas paralelas, evidentemente no, el sistema S es un sistema que no tiene solución, porque la solución es encontrar la X donde se igualan los valores funcionales, y resulta que acá no se van a igualar jamás. Por lo tanto, el sistema decimos que es incompatible. Así que tenemos el sistema incompatible, no tiene ninguna solución. El sistema indeterminado tiene infinitas soluciones, pero no podemos determinar la solución. Y después tenemos el sistema que es compatible y además es determinado. El compatible es el sistema que están formando R3 con R2, R1 con R2 y R4 con R2. ¿Sí? Tiene una sola solución, un solo punto que es el que es el que resuelve el sistema. ¿Se entiende bien esto? Perdón, profe, ¿puedo repetir los nombres de los sistemas? Sí, el sistema R2, R4, que están oblicuas las rectas, se llama compatible determinado. Tiene solución. Y es única. Eso quiere decir compatible determinado. Tiene solución y es única. Después tenemos el sistema compatible indeterminado. Es el caso en que las dos rectas están superpuestas, o lo que sea, las dos cúbicas o las dos parábolas están superpuestas exactamente una arriba de la otra. Ese sistema es un sistema compatible indeterminado porque todos los puntos son solución. Tiene infinitas soluciones y no se puede determinar la solución. Listo, gracias, profe. Ok. Y después está el incompatible, ¿no es cierto? Las dos funciones están paralelas y por lo tanto no se van a tocar jamás. Eso hace que el sistema no tenga solución. Incompatible quiere decir que no tiene solución. Bien. Lo que nos vamos a hacer acá es una comprobación analítica de la existencia de las igualdades entre los total medio con marginal y variable medio con marginal, ¿sí? Marginal 1. Como decía entonces, si existe igualdad, el sistema costo variable medio, costo marginal, que ya está igualado, tiene que ser compatible. Si existe la igualdad, el sistema tiene que ser compatible. Y a la vez tiene que ser determinado. Ahora se entiende mejor lo que estamos hablando. Dicho en sencillo, debe existir solo un punto cuyas coordenadas sean solución del sistema. Es decir, que si cargo el valor de Q en una y cargo el valor de Q en la otra, en los dos casos me sale el mismo valor funcional. Si fuera incompatible, entonces significa que las gráficas jamás se igualarían, es decir, están paralelas una con la otra, o sea, no existe ningún punto de intersección, y si fuera indeterminado, las gráficas se superponen en todos los puntos, así que no podemos resolver no podemos encontrar cuál es la solución del sistema. Bien, vamos a entonces hacer la comprobación de la igualdad entre el costo total medio y el marginal. Fíjense que estamos ya por hacer la comprobación de la igualdad entre el total medio y el costo marginal. Entonces, tenemos el sistema costo total medio, costo marginal, los igualamos. Acá estaría representada la hipótesis de una igualdad, de que son iguales en algún valor funcional, los dos polinomios son iguales para un determinado valor de Q. Es una hipótesis por el momento. Ya sabemos que no hay necesidad de hipotetizar porque es así. Ya lo hemos hecho varias veces al ejercicio, pero de todas maneras vamos a plantearlo desde un punto de vista teórico. Si esa igualdad es cierta, entonces tiene que pasar esto que voy a hacer ahora. Costo total medio es igual al costo marginal, eso quiere decir que todo esto, que es el costo total medio, hasta acá, tiene que ser igual a todo esto, que es el costo marginal. Entonces, voy a resolver ese sistema. En principio lo que voy a hacer es, este denominador lo voy a pasar multiplicando para el otro lado.
Vamos a cancelar los denominadores existentes, pasamos el denominador del primer miembro multiplicando al segundo. Aplicamos la propiedad distributiva y me queda entonces el primer miembro como estaba en el numerador, pero el denominador pasó para el otro lado. Y el segundo, está el denominador anterior del primer miembro, está multiplicado acá. ¿Hasta ahí se entiende bien? Sí, profe. Bien, entonces yo Sí, profe. digo, si son iguales el costo total medio con el costo marginal, si es que llegara a pasar en la vida que esas cosas dos fueran iguales para algún valor de Q, sus valores funcionales son iguales, quiere decir que si yo a este polinomio le resto este otro, la diferencia me tiene que dar 0, profe, ¿no? 0, correcto. Así que este lo puedo pasar para el otro lado restando, o a este lo puedo pasar para el otro lado restando. Cualquiera de los dos que haga es lo mismo. Acá, ¿qué hacemos? Pasamos el segundo miembro al primer miembro, o sea, pasamos este para el otro lado restando. Si existe igualdad, entonces la resta tiene que resultar un 0. Hacemos, este sería el primer miembro que estaba antes, y está restando el polinomio que estaba en el segundo miembro. Y eso me tiene que dar un 0. Hacemos la resta, indicada en el primer miembro, o sea, restamos este polinomio, se lo restamos de este otro, y me queda que costo total medio menos costo marginal me da este polinomio, que es el polinomio diferencia. Acuérdense que la resta tiene un polinomio que se llama minuendo, que es del que se le va a restar algo. Un polinomio que se llama el sustraendo, que es el polinomio que resta del otro. Y el resultado es un polinomio. El polinomio es este. Ese polinomio se llama polinomio diferencia o polinomio resta. Igual que con los números. Bien. Observe que partiendo de la igualdad 5A1, o sea, esta, la expresión obtenida es similar a la 3,1B3. ¿Qué obtuvimos en 3,1B3? Esta. A ver, vamos a mirarla bien. Costo total medio prima, 0 igual a 0,76Q cubo menos 8,2Q cuadrado menos 600. A ver. Esta es menos 0,76Q cubo más 8,2Q cuadrado más 600. Es la misma, pero está con los signos invertidos. Pero es exactamente la misma, ¿sí? La obtención obtenida es similar a la obtenida en la 3,1B3, el costo total medio. Aunque aquí está multiplicada por menos 1. Quiere decir, cuando un polinomio lo multiplicamos por menos 1, se dan vuelta todos los signos. Toda expresión polinómica multiplicada por un número negativo invierte su sentido, pero mantiene las raíces. Quiere decir que este polinomio, que tiene que es exactamente igual al que tuvimos en la 3,1B3, es exactamente igual, pero tiene los signos invertidos. Pero a mí lo que me importa no es eso, sino lo que me importa es si las raíces son las mismas. Y las raíces son las mismas porque los polinomios, si yo un polinomio lo multiplico por menos 1 y le calculo las raíces, obtengo X valores de raíces. Si lo multiplico de vuelta por menos 1, o sea, lo vuelvo a la situación inicial, obtengo las mismas raíces. Los polinomios van a tener las gráficas invertidas, pero los ceros, o sea, las raíces son las mismas. Así que, por lo tanto, evidentemente sabemos que el costo total medio menos costo marginal necesariamente va a tener un 0, y eso va a ser en el valor de 14 y pico. Cuando la Q de este polinomio esté en el valor de 14 y pico, que era el que habíamos determinado como el valor de la raíz, 14 y algo acá, 14,5, ahí vamos a tener el 0. ¿Se entiende bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien.
no hubo necesidad de hacer más análisis, ya vimos que llegamos a la misma expresión que antes, con la que obteníamos el 0 de la marginal. Bien. Deducimos entonces que si el total medio prima es 0, el total medio está en su mínimo. Dicho mínimo se iguala al costo marginal, porque costo total medio menos costo marginal es un polinomio con similares raíces a la del costo total medio. O sea, costo total medio menos costo marginal me va a dar un 0 en un valor de Q que haga 0 a este polinomio, que es el polinomio de diferencia entre el total medio, entre el costo total medio, ¿sí?, y el costo marginal 1. Este polinomio va a alcanzar un valor 0 en algún valor de Q. ¿En qué valor de Q? En donde los valores funcionales del total medio y del marginal 1 son iguales. Por eso digo, estoy verificando que evidentemente sí son iguales, porque la diferencia me da 0. La diferencia entre los valores funcionales para ese valor de Q de igualdad me da 0. ¿Dudas? ¿Se entiende bien el razonamiento? Se entiende, profe. Muy bien. Si prueba reemplazando el total medio prima por Q 145283, que propuesto más arriba, no me acuerdo en qué parte pudo haber estado, pero la vez en el 5 lo hicimos con el 53, ¿no? 1453 creo que era, porque acá tengo 52.8, 1453. En este caso vamos a tener un valor de menos 0,24, o sea que es 0, que está muy cerquita del 0, prácticamente 0. Si está propuesto más arriba aquí, ya sabemos que va a tener un error mayor. En el de la unidad 5 vamos a sacar 0,0 algo, y eso me va a dar una aproximación de 10 veces más exacta. Si prueba reemplazando por 14,5, el valor calculado sin hacer ningún paso de aproximación adicional, se obtendrá un valor de menos 710. Una aproximación pasable, ¿sí?, para una gráfica cuya ordenada al origen es del 220. Estaríamos en una aproximación razonable, vamos a decir. Siempre está bueno que el número esté lo más cerquita posible del 0, y todavía ideal si el primer número de la mantisa también es 0. Conclusión, recuerde esto para siempre. Existe igualdad entre el total medio y el marginal. Económicamente se verifica para el costo marginal creciente en el punto donde Q igual mínimo del costo total medio. Puede existir otro, ya habíamos visto recién, pero no nos interesa desde el punto de vista del análisis económico. Y cuando el costo marginal está descendiendo, sí, puede ser que se iguale también en algún valor de Q con el costo total medio, pero ese punto no nos interesa. Nos interesa el punto en cuando el costo marginal está creciendo. Ahí, ¿en qué valor de Q se iguala con el costo marginal 1? ¿Sí? Y ahí los valores funcionales tienen que ser lo mismo, y con eso nosotros verificamos esa igualdad. ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, profe. De la mía tampoco, profe. Bueno, vamos a dejar, vamos bien, así que vamos a dejar la comprobación de la igualdad con el otro costo, que es el variable medio con el marginal. Acá hicimos la comprobación con una especie de teorema, la comprobación entre el total medio con el marginal, y vimos que sí. Ahora vamos a hacer la comprobación entre el variable medio con el marginal, pero eso lo vamos a dejar para la reunión de la semana que viene, ¿sí?, el lunes. ¿Dudas? Listo, profe. Listo, profe, buenísimo. Por el momento Nos vemos no. el lunes. Bueno, vayan haciendo los que puedan, hagan esa práctica que les mandé, y después me van comentando cómo les va yendo. ¿Sí? Listo, profe. En algún momento después la vamos a resolver. Muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. luego. Buen fin de. Hasta la semana que viene. Buen fin.